¿Tú tendrías una empresa familiar? No, absolutamente no. Y mientras más atiendo casos de empresas familiares y mientras más veo cosas de empresas familiares, aunque las estadísticas digan lo contrario, yo en lo particular no tendría una empresa ¿Por familiar. qué? Mira, porque los problemas son, o sea, ya de por sí tener un negocio es complejo. Tener un negocio con la familia lo vuelve, mira, un tema súper difícil, por no decir una mala palabra. Yo tuve una reunión preliminar hoy sobre ese tema de la sucesión Ujú. y yo le decía a la persona con la que hablaba, es que este tema, porque ellos nos contactaron por profesionalización, Sí, ojo, la sucesión es uno de los muchos muchos temas, temas que no, se no, pueden tratar en una pero empresa que yo le familiar. decía a esta persona, le decía, si tú aplicas profesionalización hoy, te va a funcionar Sí, hoy, claro, claro, ¿sí? porque está Porque el patriarca. vas a arreglar un tema, o sea, vas a arreglar un tema de organización. Claro, Vas a poner orden en la empresa, la gente va a saber lo que hace, a quién le rinde cuentas, cómo es medida, o sea, va a haber claridad sobre la operación. Pero si tú llevas a cabo un proceso de profesionalización sin hablar sobre el tema de sucesión y de la empresa familiar, vas a construir un castillo en el aire porque se puede caer cuando el patriarca no esté. Y una de las patriarca cosas, o o matriarca. matriarca. Y lo que yo le decía a esta persona es que el tema de la empresa familiar y de la sucesión y estas conversaciones, el problema es que eso no se arregla con buenas prácticas teóricas, es que hay No. emociones de por medio, hay lazos familiares. Entonces, no es un tema que se arregle con buenas La, prácticas, es un tema incluso que requiere de psicólogos sí, sí, metidos en la empresa. claro, es que el psicólogo, llámese cualquier terapeuta especialista en la salud de una empresa familiar está muy íntimamente relacionada a la salud de las relaciones entre los individuos que componen la familia. O sea, Y si lo dudan, vean Succession. Succession es la maximización de ese caso, pero si bien es cierto que, como les comentaba, tener una empresa es complejo, tener una empresa familiar es complejo por 10. Porque, a ver, entran muchos factores en juego. Entra el factor relaciones entre los miembros de la familia. Entra el factor la jerarquía o la categorización de esos miembros de la familia dentro del negocio familiar, que eso también acarrea problemas en las relaciones. Claro, porque la gente piensa que tu jerarquía dentro de la empresa tiene algo que Es ver con tu similar con jerarquía o tu... importancia como hijo, correcto. como hermano, como primo, como X. Correcto. Y Entonces, no, son dos claro, cosas separadas. cuando eso no se delimita bien desde un comienzo, y vamos a hablar suficientemente sobre eso, se generan esos traumas y esos problemas. ¿Qué ocurre? Que cuando usted lee cierta bibliografía sobre empresas familiares, normalmente ponen casos de IKEA, por ejemplo, o ponen De casos de... Walmart. sí, no, pero me estoy refiriendo a los casos prístinos, sí, bonitos. O sea, las historias que comenzaron y terminaron bien. Eh, Claro, las que comenzaron y terminaron mal no las sabemos tanto. claro, ¿por qué? Aquí hay un factor y aquí la gente me podrá funar todo lo que ustedes quieran y esto lo he dicho yo en clase muchas veces cuando toco este tema y es que el factor cultural juega un factor o sea, Claro. preponderante en las relaciones familiares. No es lo La empresa, mismo. la familia La latina, familia latina es eh, un desastre. Y ahí estaba, pregúntale a Carlos Slim. que está luchando con ese rollo ahorita. Sí, correcto. Está la familia europea, que Una es... gente fría, una gente seria, una gente... Sí, ojo, no es que debe haber habido sus casos, pero son mucho menores porque cuando las personas que se dedican a hablar sobre estos temas y los que escriben libros sobre estos temas, pues donde hay mayor riqueza documental, pues es en empresas latinas y americanas, es donde se dan esos problemas. En las empresas americanas es por un tema de codicia, es sobre todo lo que mueve el tema de E los problemas familiares, individualismo e también, individualismo porque que es es muy cultural de parte de Estados su Unidos, cultura. además. En las empresas latinas es simplemente, bueno, tú eres mi papá y bueno, tú tienes que resolver esto de mi mamá y el otro ingrediente que se le suma a las empresas familiares latinas, sobre todo, es el tema de que, bueno, estamos repartiendo, hay un proceso de sucesión, se muere el patriarca o matriarca y aparecen dolientes. Sí, que no estaban contados. Eso es muy típico en las Y empresas latinas. además que yo creo que en Latinoamérica nosotros tenemos un concepto de familia muy arraigado al extremo. Incluso ustedes Sí. saben que la gente, A que un tú nivel, como a un nivel chamo, tóxico. como tu hijo mantienes a tus padres, que eso no se ve en otros países. O sea, es un tema, nosotros tenemos unas complicaciones familiares muy importantes. Y
lo que termina pasando es que esta conversación no se quiere tener. Eso yo lo veo mucho en la empresa latina. O sea, es como yo voy a le voy a sacar el cuerpo a esta conversación, mientras que a lo mejor tú vas a otras culturas y bueno, el tema Que de hecho, está ahí, pues, desprender a dueños latinos de sus empresas familiares es súper complejo versus a dueños norteamericanos, donde cuando llega el proceso de sucesión, esa gente dice, listo, No, y me que voy es para las una Bahamas cultura y también- agarren su coroto. Es una cultura también americana de la salida, ¿sabes? Sí, sí. Incluso aunque no sea un tema familiar, cuando la gente tiene una empresa, siempre está pensando en la venta. Sí. O sea, siempre tú estás pensando en tu salida de ese negocio o Correcto. crecerlo para venderlo. Y es como muy, muy propio de ellos. En Europa, yo creo que los únicos que pueden ser así son los portugueses y los españoles. Sí, pero No creo que los noruegos y los alemanes sean así. los casos documentados son nórdicos, la mayoría. Bueno, entonces Finlandia y Noruega, básicamente, y Suecia y Suiza. No, Suiza no es nórdico. Qué Sí. loca. Sí es nórdico. Todos los países Suiza no está más abajo. con cruz en la bandera son nórdicos. Bueno, en fin, entonces, te preguntaba si tuvieras la empresa familiar. Según tu experiencia, ¿cuáles son las cosas que deberían estar claras en una empresa familiar desde el principio? Mira, lo ideal es dos cosas fundamentales. Uno, si tú quieres que sea una empresa familiar. Ah, eso está increíble. ¿Por Eso qué? está increíble. Porque una empresa familiar no es familiar, o sea, toda empresa, si nos vamos al mero concepto básico, toda empresa es familiar. Es decir, De esta empresa vive mi familia. No, y cualquier persona tiene familia. Exacto. O sea, si usted, no sé, busca al dueño de, qué sé yo, de la empresa X, que fue él solo, bueno, ese señor tiene familia, por lo menos tiene papá y mamá. Pero más allá de eso, ¿cuándo se vuelve una empresa familiar bajo el concepto de lo que se conoce en la modernidad como empresa familiar? Es cuando los miembros que se desprenden del fundador o fundadora o grupo de fundadores, porque esa es otra Eso es particularidad otro de las empresas familiares, Con cuando tres fundadores con sus hijos y sus nietos. Ah, cuando es la fundación por un matrimonio o par de matrimonios, ahí la cosa, o Se sea, porque es complica. que las miles de combinaciones son complicadas. Pero vamos a empezar por lo más sencillo. Usted, Pedro Pérez, decidió abrir un negocio. Ahora, Pedro Pérez tiene que tomar la decisión desde un principio de si esto va a ser una empresa familiar. Preguntármelo. ¿Y qué significa ser una empresa familiar? Ah, yo voy a permitir que mi mujer, mis hijos, mis sobrinos, mis primos, mis nietos, cualquier grado de filiación, dependiendo, porque los grados de filiación cambian por la legislación de cada país, dependiendo del grado de filiación, va a poder trabajar aquí. Yo le voy a dar Ni la siquiera oportunidad. es que tenga acciones. Es si Sí, yo voy a aceptar ese es el primer que paso, trabaje trabaja, aquí. porque la participación accionaria Es al final. No, y deriva del éxito del negocio. Si el Claro. negocio crece, pues ahí es donde se toma en cuenta el tema accionario. Pero si yo estoy partiendo de lo más básico, de que Pedro Pérez abrió una panadería. Quiero que mi hijo trabaje aquí, o quiero que mi esposa trabaje aquí, o qué sé Correcto. A partir de ese momento es la génesis de una empresa familiar. Si Ok. Pedro Pérez dice, mira, yo no, aquí solamente Aquí voy nada a de empleado, mi mujer como tiene que ser, como la Biblia dice, tiene que estar en su casa. Yo pensé que me iba a tirar un microfonazo. Mi mujer va a hacer lo que ella quiera, mis hijos van a estudiar lo que ellos quieren, van a hacer lo que ellos quieran, y aquí yo no lo voy a quiero. seguir en mi negocio. Eso es un negocio corporativo. Ok, muy bien. Chévere. Y yo quiero tener gerentes de operaciones profesionalizados, y Correcto. quiero tener un gerente de finanzas afuera, y aquí yo no quiero a nadie. Correcto. Entonces, la segunda pregunta, esa es la Ok. primera. Y la segunda es que si yo quiero dejar un legado. Ok, ¿por qué esa pregunta es tan importante? Porque siempre es una pregunta que Porque sale. tiene que ver mucho con el futuro del negocio. Es decir, lo que tú comentabas hace rato que tiene que ver con la cultura americana. Muchos empresarios norteamericanos tienen dentro de sus goals, dentro de sus metas, es que este negocio crezca, hacer un IPO y salirme de aquí. Y yo recoger mi plata y me Chao. fui. O si Ese no, es el vendérsela sueño a otro dorado, el y sueño que me pague dorado. unos reales. Exacto. Y adiós. Ese es el sueño dorado de la gran mayoría de los empresarios De hecho, las norteamericanos. empresas menos longevas están en Estados Unidos. Correcto, por esa misma mentalidad. Yo quiero que esto crezca, sea un éxito, dame mi plata y me fui. Las empresas más longevas están en Japón. Correcto. Le sigue Europa. Correcto. Versus hacerse la pregunta, bueno, yo le quiero dejar esto a mis hijos, yo estoy haciendo esto para dejárselo a mis nietos, yo quiero dejar un legado, yo quiero Ok. dejar una marca. Esa es la segunda pregunta O importante. sencillamente que es una conversación que teníamos en la mañana. Fuera de esto es, bueno, al final yo sí quiero que esto exista más allá de mí porque creo en Correcto. el trabajo que hacemos. Correcto. O sea, hay O sea, un yo- propósito. Yo digo, coño, si yo me muero, yo no quiero que la empresa se muera porque al final yo siento que hacemos algo importantísimo Correcto. y yo Hay- quisiera que la gente lo siguiera. Alguien
alguien lo seguirá haciendo. Claro. No van a ser mis hijos porque no tengo, pero Claro, alguien lo seguirá haciendo. hay un propósito más allá del económico. Es decir, Exacto. yo creo en lo que estoy haciendo, yo considero que le estoy haciendo un bien a la sociedad, que estoy aportando valor al mercado, entonces yo quiero que esto sea un legado. Que es, por ejemplo, caso Burger King, no McDonald's. McDonald's no pasó por esa conversación. McDonald's sí en algún momento llegó a ser una empresa familiar que se fenestró, o sea, es decir, se la comió la participación accionaria, pero en su momento... Fenestró, Dios mío. Sí, exacto, se funó, o sea, la eliminaron, no dejaron que la segunda generación tomara el control porque lo minimizaron en la junta directiva y Correcto. bueno, y la absorbieron y ya es una empresa Y ya. corporativa. Eh, Eso también puede ocurrir cuando no se sientan las bases, por eso que vuelvo otra vez a Pedro Pérez. Pedro Pérez, cuando inicia su negocio, tiene que hacerse esas preguntas. Y yo sé que es muy loco, y esto cuando a mí me toca dar clases de expansión y crecimiento en el diplomado, la gente se queda viendo como que, ¿qué estás hablando? Yo sé que en Venezuela es difícil hacerse esa pregunta, porque tú estás montando una venta de empanadas y lo menos que te pasa por la cabeza es que eso algún día va a ser un emporio. Tú lo que, cuando en Venezuela, sobre todo, cuando tú estás montando una venta de empanadas, tú lo que estás es, mañana podré hacer la compra. Claro. Eso es lo que Mañana pasa estaré normalmente. abierto, me cerrarán, no sé. Pero cuando hablo del comienzo, no digo el primer día, pero sí en un periodo de tiempo, en los primeros 2 años, en que tú veas que la idea está creciendo, que la idea te está aportando, que el negocio está medianamente funcionando, es buen momento de hacerse esas preguntas. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú te haces esa pregunta, que es el caso que está planteando Carla al principio, 30 años después, ahí es que la cosa comienza a se pone de otro color, porque ahí sí la cosa, ya las respuestas son mucho más complejas. Y a lo mejor ya tienes problemas dentro que son muy difíciles de echar para atrás. Por Correcto. ejemplo, bueno, es que yo metí a mi hija que me iba a ayudar, pero a mi hija no. Correcto. Entonces mi hija se graduó y ahora quiere venir para la empresa, entonces ahora Cosa o que vas no- dando concesiones. Cosa que nos ha Que pasado mi tío tal cosa. con clientes, debido por el marco de lo que pasa en Venezuela en los últimos 25 años. Esto. Sí, tengo un hijo que sí está operando conmigo, pero tengo otro hijo que no, porque en algún momento se fue porque no veía No futuro quiso. aquí, quiso estudiar afuera, entonces ahora Quiere regresar. quiere regresar. Y quiere la misma posición que su hermano. que exacto, se ha porque yo tragado. no soy menos No que mi soy hermano. menos, por eso es que es el tema. Tengo muchas preguntas aquí, quiero que conversemos sobre muchas cosas, pero yo creo que para tener una empresa familiar uno tiene que evaluar su capacidad emocional y su inteligencia emocional, Sí. suya y de su familia. Si Sí. yo veo que mi familia es un desastre y no, yo ni me meto en ese rollo. Ojo, haciendo la salvedad que eso es muy difícil de evaluar. No, pero cada quien sabe lo que tiene. Sí, pero por uno mismo. O sea, uno sabe los hijos que tiene. Yo no tengo hijos, pero yo me Sí, imagino que pero mi mamá sabe los hijos que hay tiene. personas que tal vez no puedan verlo claramente. Fácilmente porque hay emociones de por medio y es normal. Claro, ¿no? Y emociones y percepciones. A lo mejor a mí me parecerá que mi hijo es súper, no, es un gerentazo y resulta que el tipo es un Sí, desastre. tal cual. Por eso es que siempre, y lo que se recomienda, y por eso es que es una rama de la consultoría que en los últimos años ha tenido mucho auge, es el tema de, bueno, buscar ayuda de especialistas para lidiar con estos temas. Ahora- Mientras más temprano se lidie con estos temas, va a ser mucho más sencillo la toma de decisiones y menos traumática la toma de decisiones. Otra vez insisto, si esto se toma ya cuando el señor está en la cama recibiendo los santos óleos, eso va a es ser muy un tarde, eso es problema. muy tarde. Y a veces ni siquiera es un tema de edad. Nosotros tenemos gente cercana que murió por COVID Sí. y el rollo que se generó a partir de ahí, de la Claro, empresa, porque gente joven. no había conversación previa habido precisamente por la ninguna juventud. conversación. O sea, es como, bueno, no, eso no me va a pasar a mí. Claro. ¿Qué quieres tú que pase con tu empresa si mañana no estás? Y eso afecta de dos formas, tanto una Correcto. asociación familiar como una asociación de la empresa per se. O sea, yo por ejemplo no tengo hijos. Bueno, si yo me muero mañana, ¿qué pasaría con la empresa? O sea, que Tienes yo un quisiera perro. que pasara. El perro no va a poder gestionar la empresa. Tú no sabes, no lo has puesto a que... Y también ahí se habla de la asociación gerencial, que es quien se hace cargo de la empresa a nivel de gerencia general cuando el gerente general que está hoy no esté. Y eso es algo que incluso sale del tema de la empresa familiar. Eso es algo que uno siempre tiene que estar revisando y evaluando. Correcto. Pero fuera de eso, hay un modelo, y lo rescato por un tema de que en Venezuela, lo he visto, la gente no sabe separar, que era el caso que tú me decías ahorita de
bueno, llegó el hijo de fuera y ahora quiere una participación como su hermano solo porque está llegando y no tiene otra cosa que hacer y quiere Correcto. los mismos derechos que su hermano, solo Eso porque es pasa el más de hijo. lo que ustedes No, creen. eso pasa a cada segundo. Y hay un modelo que de los 3 círculos, que es famosísimo, hay gente que dice de los 4 círculos, que es famosísimo, y creo que es una súper mega herramienta como para que yo esté claro como dueño de lo que va a pasar, o sea, quién hace qué, y que mis hijos también, o sea, mira, yo te amo, tú eres mi hijo, pero bueno, la empresa se maneja de esta manera. Si tú quieres pertenecer, tienes que hacer esto. ¿Cuál es ese modelo? ¿De qué trata? A ver, yo no soy de modelo. O sea, no me encajar el tema familiar en una herramienta metodológica es muy complejo porque, Total. y creo que te lo comentaba temprano con el tema de una herramienta que no conocía, que estaba viendo, que era el tema de los ¿Quién entra y quién no a la empresa? sí, de las políticas de aceptación o no de familiares. Y te lo comentaba, o sea, bueno, pero qué criterio, o sea, ¿cómo defino un criterio? No, total. Pero yo digo es para que sepas que tú eres mi hijo, pero eso no te hace parte de la compañía, ¿me explico? Correcto, sí, que es, Hasta ahí. es definir los roles. Exacto. El modelo sirve para definir los roles, Exacto. es decir, Que no te define el éxito de la empresa familiar, pero sí correcto. por lo menos te ponen claro Correcto. quién es qué. ¿Qué es, quién es familia, quién es empleado y quién es empleado familia? Eso es lo que busca ese modelo ¿Y quién definir. es propietario? Y quién es propietario, porque tú puedes ser familia, puedes ser empleado, pero no necesariamente Exacto. propietario. Eso va a depender de muchísimas condiciones que se den, que era lo que mencionaba anteriormente, si la empresa crece. Porque, ¿qué ocurre? Otra vez Pedro Pérez, el emporio de las empanadas, mira, funcionó a un nivel legendario y sigue siendo Pedro Pérez el propietario. La única manera de que, si Pedro Pérez no hace una división, es decir, una modificación en sus estatutos, pues sus hijos simplemente son familia. Correcto. ¿Cuándo pasan a ser propietarios? Si esa Tiene persona que morir Pedro muere Pérez. y Entonces, repartes en un proceso sucesoral que hace. ahí está la confusión. Cuando ocurre ese tipo de temas, no hay proceso sucesoral. Lo que hay es una repartición en Venezuela particularmente, según el Código Civil venezolano. Ok. Entonces, a ti te va a quedar Una porción de la empresa. una porción de la empresa, pero no bajo un esquema de sucesión. ¿Cuál es la diferencia? No. Estoy hablando de que alguien se murió y hay unos bienes que hay que dividir entre la gente. Exactamente. Todo, pero y no hay una sucesión normalmente familiar, empresarial, corporativa. lo que ocurre en Venezuela es que normalmente se liquidan los bienes. Ok. O sencillamente se le da una porción de la empresa a cada uno y ya que vean qué van a hacer. Sí, Pero automática, si tú hayas trabajado o no. Ese es el rollo. exacto. Entonces ahí es donde vienen los problemas, porque si hay alguien que sí está trabajando, es quien va a reclamar la mayor parte de la porción. Total. O sea, Y no porque le eso, toca porque a nivel entonces, sucesoral, es legal en Venezuela, ah, te toca es un tanto por ciento a 33% si eres tanto hijo por y ciento tal, entre tal. los hijos y Claro. ya. O sea, ahí como no se dejó claro, entonces a lo mejor el hijo Queda menor potestad del o el hijo Estado la mayor, sucesión. trabajó toda su vida allí, eso no se habló porque todo el mundo le sacaba el cuerpo. Y resulta que, bueno, el patriarca o la matriarca muere y entonces la cosa es, conchale, yo que me fajé toda mi vida en esta empresa, mira, me sacaron mis hermanos. Te tengo otro caso. Porque hay hermanos locos también. Allá iba, te tengo otro caso de unos clientes también que están en una sociedad. No le dé futuro tú. A no- la sociedad, no a la empresa. No, a ver, simplemente no sigue el patriarca vivo, no se ha conversado la sucesión, pero aquí hay un ingrediente adicional y Ok. es que todos los hermanos participan y todos los hermanos invierten. Ay, ok. ¿Por qué está el problema? Bueno, porque se invierte a diestra y siniestra, no hay protocolos de inversión, no hay registro de las inversiones. ¿y a quién le Entonces, toca a a la hora de la chiquita, no, yo compré esto. Y demuéstrame la factura, no, yo lo compré cuando hacía falta. Detalles. Eso es Ojo, súper Eso es complejo. complejo incluso cuando hay socios y alguno mete dinero sin Claro. avisarle al otro porque lo que En va este es caso, disgregando en su este caso los acción. socios son todos hermanos, pero no hay un orden, no hay una estructura corporativa. Es que cada quien lleva, o sea, cada quien el negocio es una carreta y cada quien tiene una Pa' un lado. no recuerdo, una rienda. Cada quien tiene una rienda. Entonces no hay documentación, no hay registro previo, no hay acuerdo, no hay un mínimo de participación conversada cuando el patriarca no esté y que se quieran repartir. O sea, no va a alcanzar cuchillo No, y además para lo que si se eso van a no queda atrever. claro, cosas que yo he visto. No, que para mí eso vale 100.000. Yo necesito 50. Sí, no, eso, pero ¿cómo que 50? No, claro. eso es 50, yo quiero mis 50. Y ahí empiezan los rollos Ahí que no tienen ni empiezan pie ni los cabeza. rollos. Pero, Entonces, pero volviendo al modelo, ¿quién tiene los tres sombreros? familia,
Propietario fundador. y empleado. Correcto. El fundador es familia, es propietario y es empleado. Ok. El fundador tiene los tres Roles. sombreros, los tres roles. Luego, los hijos, dependiendo el grado de inmersión que tengan en el negocio, familia. es familia y puede llegar a ser propietario si el patriarca lo empleado define. puede llegar a ser empleado. Y puede llegar que a mi ser recomendación siempre es que primero sea empleado. Correcto. No que entre de una vez, porque hay familias, que me parece una locura, que desde, bueno, cada quien hace su vaina como le Obviamente. parezca, ¿no? También yo no soy nadie para explicar qué es bueno o no. Pero también hay familias que automáticamente, después de Sí. cierta edad, eres propietario. Eso me parece una locura, porque a ti no te va de la empresa. O sea, a lo mejor puedes tener voz y puedes tener voto y no te importa la empresa No para sabe- nada. Ojo, más allá de que no te importe, porque eso es perceptivo y uno no puede No las medir. conoces. Exactamente. ¿Cómo vas a tomar decisión? O sea, tienes voz y tienes voto y no conoces qué Correcto. rayos está pasando. O sea, eso me parece muy complicado. Entonces, eres propietario, eres familia, eres empleado. Si eres hijo, eres familia y puedes ser empleado. Y está la categoría que es donde normalmente surgen la mayor parte de los problemas, que son los que son familia y no necesariamente son empleados, pero tienen algún tipo de participación o de filiación, que eso deriva, que es un tema que lo podemos tratar más adelante porque es un poquito más complejo, deriva en que muchas empresas familiares tienen que adicionar una estructura que se llama Family Office. Que en criollo, gente, Family Office es que el negocio mantiene a todo el mundo, a todo el mundo que tenga una vela en un pedacito. Tienes un apellido o Exactamente. o un hijo tuyo tiene el apellido, entonces tú puedes ir a la Family Office a pedir algo. Correcto. Entonces, Yo quiero que me pagues la carrera, yo quiero que me pagues la casa, yo quiero que me pagues el carro. Estos personajes del modelo, que son el hijo o hija o incluso esposa, puede entrar en ese rol, y los familiares que pueden entrar a trabajar o no. Entonces son familia y son empleados. A ver, ¿qué significa ser familia y ser empleado? Significa que tienes algún grado de filiación, pero no tienes peso a nivel sucesoral. Es decir, eres un sobrino o eres, qué sé yo... No tienes peso, sucesoral. no tienes línea directa, porque puede pasar que yo elija a mi sobrino porque mi sobrino es el que la dio. Sí, pero no tienes línea directa sucesoral, O sea, tampoco es un reinado. al menos que el patriarca pues ateste. Que ese es siempre sobre todo en Venezuela. Ajá, En para allá iba en justamente. otros países hay legislación que soporta ese tipo de operaciones, pero en Venezuela no existe. Por lo tanto, mi recomendación siempre a los dueños o Si dueñas usted de tiene empresas, dos carros, teste con lo A que los 30 tenga. Si años. usted tiene, mira, lo que tiene es un medio paquete de harina pan y eso es lo que usted va a dejar, teste por favor. porque eso está por encima incluso de la regulación. Claro, por sucesoral. supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Eso alivia muchas cargas. Sí, y no pones a la gente a tomar decisiones incómodas. Las exacto. tomaste tú y ya te moriste, no te van a venir a joder porque ya estás muerto. ¿Ya qué me vas a decir? Si no te Exactamente. gusta, te la calas porque ya me morí, no puedes hacer nada y eso quedó por Gente, ley. testar es súper sencillo en Venezuela. Pregúntale a su abogado. Eso es súper sencillo. Eso es un documento privado. Usted va a los Que para registros y allá se acabó. Justamente iba. Una de las cosas que yo he notado con clientes cercanos y amigos cercanos que están en esta posición, Dios mío, ¿por qué los papás le sacan el cuerpo a la conversación? ¿Sabes? Sobre O todo sea, cuando hay muchos hermanos. sí, Sobre todo o cuando sea, hay muchos hijos. ellos prefieren que sus hijos se caigan a Se cuchillo peleen. a tener Tipo que Logan ellos Roy. tener la conversación difícil, ¿sabes? O sea, es como, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer el loco y que esta gente resuelva cuando yo estoy muerta. O sea, no quiero estar en esa posición incómoda, Sí. y ponen a los hijos en la posición incómoda. Y Correcto. dígame, cuando se trata de familias, cuando uno de los papás o el mamá tiene hijos por fuera, Claro, o sea, no ahí por la cosa se fuera ni complica. siquiera, no vamos a ir tan lejos, ni siquiera por fuera escondidos, sino los hijos de un matrimonio anterior. Sí, correcto. y No estamos los hablando de infidelidad ni y los siquiera. actuales entran a la empresa. Correcto. Entonces, coño, se complica más porque entonces después, a la hora de una muerte, aquellos que nunca tuvieron vela en el entierro, entonces también pasan a ser parte o a tener acciones o a tener una porción de esa empresa. Es muy complicado. Y eso se podría ahorrar si la gente pudiera tener las conversaciones incómodas. Pero yo sí he visto gente que prefiere que sus hijos pasen por todo este rollo a ellos tener la conversación incómoda. Sí, Les correcto. cuesta. Yo cuando tengo una de mis preguntas y siempre tengo que hacer todo un protocolo y dar vuelta porque yo sé que el venezolano común se ofende con este tipo de preguntas, pero normalmente cuando hay relaciones societarias familiares y me tocan como clientes, pues una de las primeras preguntas que yo hago cuando iniciamos procesos de profesionalización es, doctor, disculpe, si es hombre y si es mujer también lo pregunto de la misma forma. Usted tuvo, o sea, si es un matrimonio, yo pregunto si tuvieron matrimonios antes del actual
y si tienen hijos fuera del matrimonio. También me tocaba hacer este tipo de preguntas ya con segunda generación, si ellos conocen si tienen hermanos fuera de la constitución familiar, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tenerla esa conversación. Porque, ¿qué ocurre? Que a la hora de la chiquita, como decimos en Venezuela, es dinero lo que está de por medio. Y el dinero no tiene bandera, no tiene amigos, no respeta lazos familiares. Cuando... Algunas personas. Entonces, cuando se trata de dinero, pues se ponen en riesgo muchas cosas. Otra vez, si usted es una venta de empanada, bueno, probablemente no va a tener estos problemas. Pero si el negocio crece, que es caso de lo que les estamos hablando, cuando ya la empresa está funcionando y tiene todo un legado y toda una marca y hay mucho dinero de por medio, pues estas conversaciones hay que tenerlas, porque si no se va a complicar muchísimo el proceso sucesoral y mucho más allá, porque también se han dado casos donde se dan sucesiones entre comillas exitosas y a la hora de la chiquita aparece alguien, mira, yo tengo el apellido. Por fuera. Entonces, por eso es que te tiene que dejar muy, muy claro. Mi recomendación de primera mano, gente, texten. Ahí usted se ahorra. La primera realmente es no tenga empresas familiares. La primera es no tengas empresas familiares. Esa es la mía, pero esa no aparece en ningún libro. Sí. Cuando escribo un libro, la de no tengas empresas familiares. Sí, pero ojo, ya Alberto les comentó, las empresas familiares básicamente son el 70% de la economía mundial. Sí. Generan del 60-70% del empleo en el mundo y además las empresas que perduran en el tiempo, que tienen entre 100 a 1000 años, son familiares. Han demostrado ser modelos exitosos sencillamente porque hay algo adicional. O sea, hay no una plata. coherencia, hay una No cultura, hay plata, se defiende unos valores, o sea... Tal cual. Hay una crianza sí. de por medio, es un chip que te metieron desde que tenías 1 año. O sea, eso, ningún paquete de compensación Sí, correcto. va a poder con que me metieron una idea desde que tenía 1 año, ¿sabes? O sea, Correcto. nadie, por más que le pagues mucha plata, va a defender tanto eso como algo que es familiar y que Sí. es un tesoro, es un legado familiar. Por esa razón funciona. Claro, como todas las cosas en la vida, tiene sus pros y sus contras. Pero la pregunta de inicio del episodio fue que si yo tendría. Total, entonces, si bueno, yo tendría, mira, no. No, la respuesta es no. Pero además, sí la tengo, hacerme 2 preguntas. La primera es, Quiero que esto sea una empresa familiar. Y 2, quiero que dejar un legado. O sea, me interesa que esto me sobreviva a mí. O sea, me Correcto. trascienda a mí. Si la respuesta es no me da igual si me trasciende o no, yo lo que quiero es tener mis reales y ya. Correcto. Estos temas no vienen ni al caso. Claro. ¿Ok? Ni pendiente. Pero si la respuesta es sí, entonces se desencadenan un montón de cosas. La primera es, ¿qué opciones tengo yo si quiero que mi empresa sea familiar y quiero dejar eso súper claro? Es decir, ¿qué opciones tengo para regular la entrada de mi familia a la empresa? Hay 3 vías básicas. La primera, a ver, 3 no, voy a corregir. Son 2 que prelan a una. Y la primera, la primera etapa a la que se tiene en una empresa que apegar antes de pensar en poner orden a todo el tema de sucesión y hacia dónde va a ir el futuro de la compañía, es profesionalizar. Esa es la primera etapa. No hay nada que hablar aquí. No se puede, o sea, a ver, usted no puede generar un orden donde no lo hay. Eso es lo primero que hay que hacer es te poner voy a orden. repartir esto que no tiene ni pies ni cabeza. Claro. Entonces vas a ser el problema mayor. Lo primero es profesionalizar, Entonces, no hay duda. ¿qué es profesionalizar? Lo hemos explicado muchas veces, pero básicamente es generar un sistema de negocios para que el negocio no dependa o trascienda al dueño y no dependa de él y librarlo de la operatividad aplicando buenas prácticas de negocios a una empresa, es decir, dándole una estructura formal. Estructura formal no me refiero a una estructura legal, me refiero a que existan áreas funcionales, organización interna, para y que la esa gente empresa funcione más allá de ti. Exacto. Y ¿Eso que la te gente, sirve? Ajá. Eso te sirve. Ay, No, tranquila. Y que para que la gente haga lo que tenga que hacer, todo el Estés tiempo o que no. lo tenga que hacer. Y estés o no, y exactamente. eso te sirve si es una empresa familiar o no. Pero Sí, si es sí. una empresa familiar más, porque como yo protejo el legado, como yo protejo la tradición, como yo protejo la cultura para que esa empresa me sobreviva, si Correcto. ni siquiera hice ese paso. Correcto. O sea, lo que prela, o sea, si usted no está profesionalizado, ni siquiera piense en Porque lo que estructura vas a hacer es sucesorial. pues. delegar un problema y lo vas a hacer más grande. Correcto. O sea, una vez superado la profesionalización, pues vienen 2 vías básicas. Una, la más compleja, que es emigrar a lo que se denomina la estructura de gobierno corporativo. Eso normalmente funciona para empresas que tienen operaciones muy grandes, que tienen estructuras muy grandes, Lo que pasa que es que posiblemente sean candidatas a ir a bolsa. Alberto, ¿Qué pasó? se puede tener
Gobierno corporativo en una empresa mediana. Lo que pasa es que el gobierno corporativo no es una junta de 50 personas nada más. Sacaremos nuestros machetes aquí para pelear. Ajá. Bien, ¿qué hace el gobierno corporativo? Ya vamos para allá, pero ¿qué pasa? Aclaro. O sea, Instaurar gobierno corporativo en una empresa mediana es como usted querer poner un motor de Ferrari en un Volkswagen. ¿Por qué eres así? Le va a costar es que define encajar. Empresa mediana. Polar es una empresa mediana. Sí, pero ¿qué pasa? No hay. Farmatodo es una empresa mediana. Ni siquiera está en la bolsa. Ojo, no hay un baresmo que te diga exactamente que es una empresa mediana y que es una empresa Por eso grande. digo que si tú dices empresa mediana, la gente puede pensar, Pero es que no estoy diciendo empresa. empresa. Millones de dólares al mes. No estoy diciendo empresa mediana, dije empresas grandes donde la operación son grandes, donde traspasa incluso los países. Si tú dices que no es necesario una empresa mediana, entonces estamos hablando de que dos empresas como Polar y Farmatodo no necesitan gobierno corporativo. Carajo, claro que lo necesitan y les ayudaría. Bueno, Polar lo tiene. Farmatodo no sé, pero Polar tiene gobierno corporativo. Claro, y son empresas medianas, a eso voy. Pero relájate, mujer. Ok. Mira, Ok, ¿qué pasa? te voy a dar el chance de que lo defiendas. No, es que no estoy defendiendo nada, te estoy factos. Ajá. ¿Por qué recomiendo que el gobierno corporativo sea para empresas de gran operación? Cuando me refiero a empresas de gran operación, no solamente es que tengan muchos empleados, es que tengan distintas líneas de negocio, es que estén en distintos países. Ahí se requiere orden y compliance y se requiere una serie de estructuras que someta a todo el mundo a un carril. Ni a En todo una el mundo. empresa, ya. Ok, dale, termina, te voy a dar 2 minutos más. En una empresa mediana, típica venezolana, yo sé que Carla les está diciendo que Polar es una empresa mediana, que Farmatodo es una empresa mediana, pero son empresas exitosas, empresas que ya están profesionalizadas. Obviamente es más fácil caer en temas de gobierno corporativo. Es que de hecho, la empresa típica, y tú lo sabes porque vivimos de esto, la empresa típica mediana venezolana ni siquiera apenas se puede profesionalizar, mucho menos va a ser candidata al gobierno corporativo. La profesionalización es Claro, pero es una utopía. Y no tiene nada que ver con que seas grande, una empresa grande. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que porque lo que va a recibir la gente es que, bueno, yo tengo mi empresa mediana, voy al gobierno corporativo. Van a hacer el ridículo. No. El primer paso lo dejaste claro, es profesionalizar. Sin profesionalización no tenemos nada que hablar. Si usted supera la profesionalización, el próximo paso natural sería el gobierno corporativo. Correcto. Ajá, pero la profesión no es que usted hoy se profesionalizó y mañana por eso es yo que no es lo que estoy diciendo. Yo le estoy peleando es el tamaño de la empresa. El tamaño no lo podemos pelear porque no nos podemos basar en nada, siempre va a ser perceptivo. Okay, pero no sí hay un baresmo decir, internacional bien, que te diga gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa. Les voy a decir cuál es la función de la profesionalización y cuál es la función del gobierno corporativo, ¿sí? La función de la profesionalización es que el negocio pueda funcionar más allá de su dueño. Correcto. Eso quiere decir que yo en un punto, por ejemplo, voy a tener, sea familiar o no, un gerente general distinto al dueño, al propietario, Correcto. y distinto a los fundadores. Cuando yo hago eso, que la empresa funciona más allá de los fundadores, más allá de los dueños, hay una estructura que se desencadena para que el dueño no exista más dentro de la empresa, que la empresa se despegue del dueño. Ojo, el segundo no exista paso, más entre comillas, eso lo hablamos después. No exista porque no es porque no puede, sino porque, bueno, si le da la gana no puede o no está. Exacto. Es una decisión, no es una obligación. Correcto. Y el gobierno corporativo tiene la función de regular al gerente general o CEO. Y tiene varias cosas. En primer lugar, evaluarlo. En segundo lugar, elegirlo. En tercer lugar, a nivel de empresa familiar, empieza ya a discutir dentro de un directorio claro, si alguien va a entrar o la no figura de la junta empresa directiva. familiar, de junta directorio, listo. Y además, es un órgano al que le rinde cuentas el gerente general. Incluso cuando tú tienes una empresa mediana o grande y tú eres el dueño y tú no has puesto un CEO, es sumamente útil que tú tengas un órgano que te regule a ti, con el que tú puedas, que tú tengas la obligación de rendir cuentas a alguien, porque si no la empresa va al garete. A veces uno mismo jefe se tiene que poner algún tipo de control, porque si no, entonces, nada, manejo la empresa como una bodega y ya la empresa en unos tamaños ya no puede. Pero quiero decir que el compliance no es la única función del gobierno corporativo. De hecho, es una función muy chiquita en comparación con todas las demás. Depende del tipo de empresa, por eso que hay mucho. Claro, pero esto tiene mucha tela que cortar. No es la única función. Otra vez. Estamos de acuerdo en que no es la única función.
Depende del modelo de negocio. Y pregúntale a Rockwell si compliance no es importante para ellos, por Pero ejemplo. yo no estoy hablando de importancia, estoy hablando de que la función Sí, lo que de pasa un es que- directorio no es solo compliance. Ok, en estos temas no se puede hablar de absolutos. Por eso no es lo que, solo, o sea, es lo que quiero el directorio dejar hace un claro. montón de cosas que son súper valiosas. Ok. ¿Qué pasa? Aclarando, mujeres, aclarando esto, así, ¿viste? Pierden el control. Aclarando, Tú no me vas a hacer esta vaina en mi propio podcast, ¿viste? ay, ¿cuándo lo compraste? Aclarando, A mí no me vas a hacer esto en mi propio podcast. aclarando el tema otro punto importante de la transición desde la profesionalización hacia el gobierno corporativo. Ojo, esto no quiere decir que cuando usted pasa de profesionalización al gobierno corporativo deja de estar profesionalizado, no, para nada. No. De Es como hecho, que es profesionalizado plus. Exacto, O sea, en idioma Dragon Ball pasas a Super Saiyajin, Ajá, o sea, básicamente. eso es todo. Pero tu profesionalización te funciona perfecto. De hecho, es la base para eso. Correcto. Ahí es donde cobra importancia y relevancia y verdadero lugar la figura del Chief Officer, del CEO. No antes. Porque, como siempre lo digo, pero hay mucha gente que tiene una venta de empanada Sí, o de CEO. ponquecito y se autodenominan CEO. CEO solamente funciona cuando tú tienes gobierno corporativo. Ahí, para eso es que existe esa Si figura. tengo un emprendimiento, una startup No funciona la figura en así. Venezuela, yo me digo como, CEO, como CFO, siempre le digo, como, CMO. sí, como le digo siempre Sí, sí, a sí, esas sí, sí, personas, sí, usted es el dueño, que es el dueño al final Es del día lo es mejor, es más quien que le el CEO. firma los cheques al CEO. Entonces, más bien usted se está denigrando, Tal autodenominándose CEO. Bueno, pero más allá de eso. Entonces está el gobierno corporativo, que es una opción que muchas empresas, sobre todo cuando tienen, y aquí no vamos a caer en temas técnicos, tienen evaluaciones positivas, tienen todas las barajitas para ir a oferta pública. Ojo, entendiendo que las empresas no van a oferta pública por un tema de moda. Normalmente van a oferta pública cuando tienen algún tema de necesidad de efectivo Por o de crecimiento. por crecimiento, no porque Expansión. están. Exacto. Ojo, tampoco es que necesito efectivo y estoy quebrado y voy para la bolsa. Es lo peor que puedes hacer. Entonces, no creamos que las empresas van a la bolsa por moda. Van porque están en un Y aparte que hay claro crecimiento y requieren más efectivo del que pueden precio. generar en un corto periodo de tiempo. Hay un precio que tú pagas por eso. Porque Sí, claro. entonces la gente, no, bueno, si va a la bolsa, qué éxito. No hay un precio que pagas, que es que tus números se hacen públicos. Correcto. Y muchas empresas que quieren crecer no van a la bolsa porque tú pagas un precio muy caro por eso. Entonces, ahí el gobierno corporativo toma mucha mayor... Y tienes un montón de compliance que tienes que cumplir. Correcto, Entonces, es un mayor tema. robustez porque bueno, ahí no, ya usted no puede maquillar estados de resultados, usted no puede maquillar balance, usted no puede... Pues maquillar, pero vas a terminar Sí, preso. correcto. En cambio, en la privada no terminas preso, terminas en molesto con el dueño que le metiste, pero en la pública es otra cosa. Correcto. Me decías los pasos. Entonces, habían dos pasos, una que le prela. El que le prela es justamente la profesionalización. Luego hablamos de gobierno corporativo. Sí, y luego vas a la figura alternativa al gobierno corporativo, que es básicamente junta de accionistas. Que es cuando la empresa, ojo, esta junta de accionistas puede ser conformada por miembros de la familia o por terceros. Y se recomienda un mix. Y se recomienda un mix. En Estados Unidos particularmente, que es donde, y me disculpan otra vez, siempre me disculpo porque, bueno, sorry por no poder hablar de datos venezolanos, pero... En Venezuela no hay datos. No hay datos perdón. ¿Qué quieres que te diga? Aquí... Que la invento, no puedo. Me la invento como hacen muchas empresas. La no puedo. gente se esconde los datos, tú le preguntas a un dueño, mira, Te dicen la no te mentira, dicen o sea. nada, o sea, entonces tenemos que referirnos a lo más cercano, que es Estados Unidos. Lo que se recomienda en Junta de Accionistas es que para que se mantenga como empresa familiar y no migre, técnicamente hablando, a empresa corporativa, la familia debe poseer un 35% Una porción del foso accionario, de la masa accionaria. Tienen que tener un 35%. Si pasan a 34%, se comporta como una empresa corporativa y pasa la junta de accionistas a tomar decisiones por encima de la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la empresa familiar? Que toma decisión la familia. Sigue la familia tomando de hecho, decisiones. los domingos, la sopa de los domingos es lo más importante. Porque ahí la gente se habla todo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el resto de los accionistas? Que esos restos de accionistas pueden ser familia o no. Y lo que sirven como un board consultivo. Es decir, la familia dice, vamos a comprar un tractor. Y bueno, mira, muchachos, el resto de la junta. Voy a comprar un tractor. ¿Están de acuerdo? No, Sí, no estoy de coño, qué acuerdo. Bueno, pedo, lo qué vamos a va. comprar igual. Lo vamos a comprar igual. Se rechan, bueno. Porque lo decidimos en el domingo en la sopa del domingo. Correcto. Así que ustedes, chao. Eso pasa mucho. Esto no quiere decir que hay reglas. Aquí lo estamos contando muy alegremente, pero hay reglas, por ejemplo, si la compra del tractor supera un monto
que fue acordado en los protocolos de la Junta levanta la mano y dice, no, mira, no te de hecho, aprobamos la compra. Hay una empresa, y esto lo escuchamos de primera mano porque es el caso de Franceschi, que Saludos. los familiares tienen o sea, sobre todo el CEO anterior, como que tiene su fondo. Mira, tú puedes usar este fondo. Por encima de esto vamos a tener un rollo o te voy a llamar a Eso botón. es lo que te comentaba conversando previamente. La separación de los dueños o la separación de los directores es traumática, entonces no es que es traumática, sino que tienes una persona que tiene muchos años haciendo algo. Yo, por ejemplo, a los 90 años, coño, tengo 60 años siendo la directora de esta vaina y me vas a sacar. Claro. Si yo fundé esta vaina, tú no sabes quién soy yo. Y los hijos se arrechan. Claro. Mira, tu papá fundó esa vaina, tú estás ahí gracias a tu papá. No lo puedes denigrar ni puedes sacarlos a golpes porque entonces, esa gente normalmente es su trabajo. lo que se hace es que me vas a dar un se les financian los intereses, se llama eso. O sea, financiar los intereses es que, bueno, te Vamos gusta a pagarle el libro a Carla. te gusta ahí. pintar, bueno, toma, agarra unos reales, pinta lo que tú quieras, haz lo que tú quieras y mantén una mínima participación en el negocio. Participación me refiero operativa, es decir, bueno, ven a firmar unos cheques, no sé, para pagarle a los carajos que reparan el aire. Esa tonterías mientras se va desprendiendo la figura. Obviamente, esto aquí lo decimos alegremente, pero ese proceso es traumático en muchos casos porque otra vez es la persona que levantó la empresa, es la persona que... Y es importante porque se lo merece. Sí, claro. Una de las cosas que yo atajo mucho cuando estoy hablando de estos temas con los hijos, porque hay hijos que se quieren venir a quejar con uno, pues, sí. Porque que mi papá coño, que papá tal cosa. Yo, mira, tu papá puede ser lo que tú quieras y tu papá puede ser lo que te dé la gana. Pero al final del día levantó y algo este le fue pedo. bien porque, mira, tú estás agarrando una empresa que está enterita. Entonces, bájale dos. Y esto no se puede tratar como una empresa corporativa, como si hubiésemos siguiendo los manuales de Harvard, porque aquí hay unas emociones de por medio y unas necesidades emocionales de por medio. Entonces, bájale dos. No solo eso, tomo lo que estás comentando. Está bien documentado el tema de que eso que tú acabas de decir. Yo soy la sucesión, o sea, yo soy la siguiente generación y mira, yo me chupa lo que hizo mi papá, yo voy a irme voy a migrar a la figura corporativa. Eso es una tercera vía fuera del gobierno corporativo y la junta de accionistas, es que yo comienzo a desmembrar la compañía en acciones para, si tengo una mayoría accionaria, la comienzo a desmembrar, adquiero efectivo rápido y ahí le dejo ese coroto y me voy. Y la empresa se pierde. Se pierde la familia. Pierde la empresa familia. Familiar, correcto, no la empresa. No la empresa, se pierde la la empresa familia. Es exitosa, alguien la va a comprar y alguien la va a seguir, pero correcto. no va a ser familiar. Se mantiene una... acción minoritaria, un grupo minoritario de accionistas y pasa a ser un negocio corporativo. Ahora, vamos de eso a ponerle... hay muchísimos casos. De hecho, muchas marcas famosas como Sony, por ejemplo, es ese caso. Vamos a irnos con el chisme. Con el chisme, que es lo que la gente quiere en este podcast, el chisme. ¿Cómo meto yo o no meto un hijo? Porque cuando te preguntaba hace rato era, ok, meto o no meto un hijo, ¿qué hago? Meto o no meto a mi hermano, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? A ver, no hay una fórmula mágica, pero sí hay unos parámetros mínimos que se deben establecer, por eso que otra vez teste, en primer lugar. En segundo lugar, establezca las condiciones mínimas que usted aceptaría, cómo usted aceptaría un hijo dentro de la compañía. Haciendo la aclaratoria que otra vez, y ya lo dijo Carla hace unos minutos, no por ser su hijo merece estar en la empresa. Eso es muy difícil de aceptar, pero eso es lo primero. Yo sé que es difícil, pero es una pregunta, a ver, no es una pregunta, es un tema que hay que tener sobre la mesa. Páguele la carrera, mándelo para afuera, financiele los hobbies, de pero hecho, no tienes que estar dentro de la empresa, porque es mejor que haga su hobby fuera que dentro de la empresa. Esto es algo que siempre decimos Carla y yo, bueno, y que a veces ocurre, y hemos visto casos de cerca, de empresas familiares donde puede haber varios hijos y todos los hijos, mira, ninguno tiene nada. No es que sean malos, es que simplemente... Pero no tienen madera para gestionar una empresa. Porque, bueno, y eso es muy triste, esos casos son súper tristes. Tienen otros intereses, son artistas, cantantes, skate, les gusta el surf. Bueno, mira el caso de Cisneros. Sí, le pasó. Bueno, no es que salió, lo que pasa es que ahí hay otras... ¿Tú tienes tus cosas? Sí, ahí hay otros temas. Bueno, que no es simplemente los intereses, porque, a ver... porque tienen otros artistas. ¿Cómo se llama ella? Adriana, no la nombre porque la queremos invitar. Bueno, Adriana, iba a decir algo, pero olvídalo. No, dilo. No, pero porque Adriana tampoco tenía los carteles de primera mano, tenía la actitud. Bueno, eso mucho cuento. No va a ser pero no va a ser ningún comentario. La formaron y todo lo demás. Bueno, el deber ser.
Claro, Lo que es pasa que es que la allá formaron voy. rápido. Sí, pero no la formaron desde el comienzo. No. Esa es mi crítica. Claro. Que aquí es donde voy. Si usted quiere que sus hijos, y esto lo ha dicho Carla 1000 veces, Les duele a la empresa. usted tiene que llevarlos desde carajito. Sí, Usted- porque empiezan, no, que lo va a mandar para Estados Unidos y que venga cuando se forme. Mira, por aquí, no va a hacer ninguna... Ajá. Yo estoy aquí en Boston, todos los gastos pagos. Claro. Conocí al CFO de Google. ¿Tú de verdad crees que yo me voy a regresar? Para la compañía de mi papá que lo que hace es procesar caña de azúcar. O ¿no? sea, tú estás escuchando, yo estoy aquí en el primer mundo, tengo visa, o sea, de verdad, no es tan fácil, a lo mejor eso es sus amigos, su vida allá. Eso no funciona de esa manera y me da mucha risa cuando no, y de hecho lo hemos visto las consecuencias de esa Sí. formación. Es que la mandé para Estados Unidos y se quedó a estudiar para venir para la empresa, se quedó allá, se enamoró, se Claro. casó. O sea, hay un tema importante aquí de la ¿Cuántos formación. hijos de empresarios venezolanos trabajan en empresas americanas? Y se quedaron Y allá. se quedaron allá. ¿Por qué? Porque, Y bueno, además porque que ajá. también la gente desmerita el tema de la formación venezolana. La gente puede hacer un máster de 1 año, pero Claro. estudiar una carrera de 5 años es distinto. Y además que cuando esa gente, que también lo he visto últimamente, porque nos ha tocado casitos así, cuando esa gente se forma afuera, viene con unas ideas distorsionadas que no se aplican a Sí, Venezuela. claro. Entonces la quieren meter a los golpes y la vaina termina peor que como empezó. Entonces, ojo con pensar que porque su hijo se formó en Harvard va a ser mejor para gerenciar su empresa. A lo mejor es Correcto. bueno para gerenciar una empresa en Estados En Unidos, pero Estados no en Unidos, Venezuela. correcto. Eso también es otro tema que El es otro tabú. síndrome del supergerente. Entonces, señor, no lo sé, Rick, no lo sé. Entonces, primero, si su hijo o hija tiene, o sobrino o persona con nexo familiar cercano tiene mérito para. Esa es la primera. Poner condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Mira, tú vas a ganar igual que los empleados del nivel donde entre. No hay acuerdos entre las personas que se dedican a escribir sobre ese tema si debería iniciar desde abajo, es decir, recogiendo cajas. A mí sí. Bueno, exacto, pero yo estoy transmitiendo la Bueno, pero información. ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que no deberías tener empresas familiares, no estaríamos hablando de esto. Pero si usted va hasta aquí, recoja acá. Aquí sí. no va a venir a mandar. Sí, Póngase en su correcto. lugar. Que inicie desde abajo. Hay otros criterios de empresas familiares donde los hijos que entran como empleados ya entran a la junta directiva o entran al Me tren parece gerencial. un error. Total. O sea, Total, yo no, un es error que garrafal. aquí no estoy yo No, emitiendo mi Yo juicio. te estoy emitiendo mi opinión Sí, de lo que dicen válido, los escritores. válido. Yo simplemente estoy colocando, mira, Sí, esto estoy es lo que poniendo pasa en mi el juicio mundo en la real. Entonces, que comience, una opción es que comience de abajo. La otra opción es que comience como gerente. Y la tercera opción es que no comience. Es decir, que no tenga opción de entrar, sino que para optar por algún cargo en la organización tiene que haber obtenido un cargo similar en otra empresa. Por ejemplo. Que es el caso de los hijos de Walton, que todos fueron, por eso que usted ve mucho el apellido en el mundo corporativo porque los hijos de Walton, que yo no sé cuántos fueron muchos, y sobrinos. Creo que la hija y, es la que más destacó. Correcto. Han sido directores y vicepresidentes de N cantidad de marcas, y una vez que lo lograron, bueno, fue cuando pudieron entrar. Ojo, pudieron entrar aún ya habiéndose muerto el viejo Walton, es decir, porque esa es la otra figura de la que no hemos hablado, que es el Family Office. El Family Office, que es como el equivalente al gobierno corporativo en las empresas familiares. No es un gobierno corporativo. No es un gobierno corporativo. Es una oficina que satisface los deseos de los familiares. Sí, pero también vela por los intereses de la De la compañía. familia. Y De la compañía. De la compañía y de la familia. O sea, es el ente regulador entre la familia y la compañía. Sí, y ahí se tienen las conversaciones difíciles. El Family Office a Ahí veces es el psicólogos, no sé tema qué. del dinero, el tema de los activos. El tema de mi hobby, de mi educación. Correcto. Págame un poquito de la casa. Entonces, en para poder el comprar mi caso de la casa. familia Walton, fue el Family Office quien dijo, quien servía como el filtro. Ah, viene Carla Walton. Carla Amén. Walton, muéstrame. Próxima vida, ¿Qué amén. hiciste? Ah, bueno, no, Vamos a mira, evaluar vamos tu a evaluarte porque, bueno, vienes de trabajar de Coca-Cola, todo chévere, genial. Vamos a ver si lo que hiciste Si tu Coca-Cola. perfil te sirve para esto. Exactamente. Claro, a mí sí me Para parece- no someterlo a la junta directiva, y que donde esté- había familia, claro, entonces viste, la opinión está... por eso es que Pero- el Family Office no es solo para pagar los gastos y las cuentas. Sí. En ese rollo es un tema porque deja sin cabeza a la otra empresa, ¿sabes? A Correcto. lo mejor la otra empresa formó a esta persona y la llevó a vicepresidente bueno, para pero- que te vayas, coño, está muy complicado. Pero en el caso de los Walton, seguramente muchas empresas se aprovecharon de tener un Walton trabajando. Pero yo sí estoy, claro, obviamente, sí es cierto. No es lo mismo Yo sí tener un estoy- Hernández. Yo sí estoy muy de... Deja quieto, deja quieto. Y González ni te diga. Bueno,
Yo sí estoy de acuerdo en que o empiezas desde abajo o no trabajas afuera y vienes a pedir trabajo cuando tienes una carrera. O sea, yo no Correcto. estoy de acuerdo con que tú vengas y entres de una. Ah, bueno, mira, ¿qué Claro, tal? también habrá el pensamiento latifundista de, bueno, que voy a que mi hijo mi hijo tiene que trabajar aquí porque Sí. bla, bla, bla. Chévere. No, eso está Otra bien, pero vez, eso... no hay respuestas Lo que correctas pasa a es que esto. ahí tú le das prioridad a tu familia por encima de tu legado. Y eso también Sí, es válido. sí, sí. O sea, es Por como un eso, por eso que, tema... a ver, no hay norma, no hay, como todo en Es la que es vida, muy... no además hay es un muy manual para emocional. llevar la Es empresa familiar correcta. Lo que sí hay son buenas prácticas y ya hay mucha documentación, porque este de qué tema, funciona y ojo, qué no. se empezó a documentar tarde, Sí. porque no, a ver, no había una distinción, esta primera distinción fue a finales de los 70, no había una distinción de lo que era empresa, se sabía que el concepto de empresa familiar. Pero no había medición de cuántas eran, Pero, cómo se pero componían, no cómo lo había una llevaban. documentación de lo que ocurría, de las consecuencias. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que las primeras empresas todas fueron familiares. Entonces, no había de cómo distinguirlas de, Unas de otras. de un modelo corporativo. A finales de los 70 se dieron cuenta, ah, no, pero es que estas empresas se comportan de una forma y los modelos corporativos se comportan de otra, porque aquí nadie llora o lloran por otra cosa. En cambio, las empresas O si lloran, familiares, no importa. o si lloran, no importa, correcto. Te puedes ir, eso es todo. Correcto, pero en cambio en los modelos familiares La cosa se ahí complica. las emociones son parte, a ver, No la puedes separar. son un departamento más de la No lo compañía. puedes separar. Yo sí quiero comentar que aunque no hay como una forma típica de hacer el asunto, para mí es fundamental que tú como dueño tengas claro qué quieres de tu Desde empresa el comienzo, para y mí esa es qué la clave. quieres O sea, si hay un factor... darle a tu Ujú. familia. Porque si tú me dices a mí, no, yo creo esta compañía para mi familia y no me importa si están preparados o no, los voy a meter, porque nosotros Correcto. tenemos muchos casos Sí, así. correcto. Y es un rollo, porque tienes un hermano que sí, coño, tiene mentalidad empresarial y el otro no, y tiene Ujú. que cargárselo encima. Es un rollo, lo único que pueden hacer es separarse, ¿no? Pero si tú me dices a mí, no, yo sí quiero que mi familia tenga la oportunidad de ser parte de esto, pero mi prioridad es el legado y a mis hijos lo que le voy a dar es la educación que pueda o los activos que pueda con el dinero que me deje a mí la compañía Correcto. y estás cumpliendo las dos cosas, dejas tu legado y además cubres los deseos, necesidades, etcétera de tu familia, que lo tengas claro para saber cómo actuar. El tema es cuando no lo tienes claro y empieza la mezcolanza, porque echar para atrás no es igual como una empresa corporativa que tú votas a todos y ya. En Correcto. una empresa familiar, o sea, cuando tú votas a tu hijo, eso es lo peor que le vas a hacer en su vida. O sea, eso va a ser dejar una marca como hijo, una marca Correcto. emocional. Correcto. Entonces, estos temas hay que pensarlos y si no decidirlos, por lo menos decir, bueno, mira, yo quiero que las cosas funcionen de esta manera, o yo voy a poner por encima la empresa, o yo Eso, voy a poner por encima la familia y tenerlo claro. Aunque no tomes acciones concretas desde el día uno, que tú sepas o por lo menos le dediques tiempo a pensar en eso. por eso, factor común en empresas familiares exitosas es que el patriarca o matriarca o grupo, porque otra vez pueden haber grupos, eso lo podemos conversar más adelante si quieres, tuvieron claro desde el comienzo cuál iba a ser el camino a recorrer. Otra vez, yo sé que es difícil plantearse esa pregunta cuando usted tiene una mesa plástica y un potarro chino y una resma de papel y eso es toda su compañía. Yo sé que es difícil en ese momento ponerse a soñar o ponerse a ver el futuro de manera optimista, pero ese es el momento ideal para definir cuál va a ser, cuál es la visión que usted quiere para su negocio, más allá del tema de estrategia competitiva y todo lo demás, sino que, bueno, si quiero que la familia me acompañe, si la familia me va a acompañar, entonces, bueno, esto tengo que prepararme porque hay implicaciones con el tema de que la familia sea la que trabaje. Entonces, si un factor común tienen estas empresas exitosas, que hay muchas además, porque otra vez son de la lista Fortune 500 es la gran mayoría que la componen empresas familiares. Entonces, si hay una manera, Total. si hay por ahí hay un camino que sí se puede recorrer y si hay un factor común en estas empresas es que tuvieron esa conversación muy temprano en los inicios de la compañía. Entonces, se marcó el terreno camino. hacia dónde se iba, hacia dónde quería que esto iba a ir. Yo le agregaría a esto que sea una conversación familiar, porque a veces está, Claro. por ejemplo, la mamá, la esposa es la de la empresa o el esposo es de la empresa. Tú necesitas también tener como la confirmación de tu pareja, cómo quieres llevar el tema con los chamos o con los hijos. O sea, también eso hay que, aunque uno de los dos sea parte de la empresa, hay que también conversarlo. Y la segunda pregunta es cuando tú entres a un proceso de sucesión, reunir a tus hijos y preguntarle, ¿ustedes quieren continuar juntos? Correcto. O sea, ¿ustedes quieren continuar juntos o mira, no?
Y sean sinceros. Sí. Y no es que se va a quedar alguien por fuera. Se liquida, se le pone su plata, empieza su negocio por su lado, no pasa nada. Correcto. Que hemos visto casos y pasa. Y es mucho normal. más sano Sí. tener esa conversación que hacerse el loco y esperar que la gente se caiga a golpes. Correcto. Y como yo no estoy, no me importa. Un segundo nivel de esa conversación yo le agregaría cuando, partiendo de una familia convencional, ojo, papá, mamá e hijo, la familia del papá y la familia de la mamá. Ah, bueno, pero ya eso Bueno, es claro, otro nivel. pues porque los traigo porque los he visto. No, entonces la tía se quiere meter. Exacto, el tío tal, o el la primo suegra tal todavía está vaina. viva y quiere también meter mano. Entonces, por eso es que es importante tener esas conversaciones, poner límites, poner barreras, poner normas, poner reglas. Otra vez, no hay un 2-3 para decirle, para yo sentarme aquí y decirle, lo que tiene que hacer es esto, porque No. otra vez, hay buenas prácticas, pero siempre va a depender de lo que usted quiera y del grado de inteligencia emocional que usted maneje. El Es decir, tema de empresa familiar no es técnico. Eso es No, lo que quiero no, que se lleve. sí, correcto. No es de ir a un libro. de hecho, a ver, un proceso de consultoría o de asesoría en empresas familiares mm, pasa mucho tiempo antes de comenzar a levantar datos o herramientas. Y no termina Las por mucho primeras, tiempo. sí, las primeras etapas en el proceso de consultoría o asesoría de empresas familiares siempre son conversacionales. Es básicamente terapia. Y normalmente el consultor termina siendo el que media esas conversaciones Correcto. futuras. Correcto. Porque la conversación no se acaba ahí. Después, entonces, cada vez que hay un rollo, también se vuelve la conversación. Correcto, porque deriva muchas cosas. Que Porque, mi hermano se va, que mi hermana Exacto. se regresa, que ya se murió mi papá y te estamos llamando porque tú eres la persona que Porque- habías llevado este rollo. correcto, emergen muchas cosas que no se habían conversado porque por pena, por cualquier Y que cantidad de muchos cosas. rollos familiares se terminan conversando. Claro. Ay, o sea, no, porque tú Sí, siempre has querido más a mi hermano. Exactamente. la cosa No se crean sale, que la o sea, no no es crean de que la negocio. conversación es de La negocio. conversación no es ni de No, dinero, ese es nada, el rollo. Que, nada. o sea, hay temas más importantes que no son el dinero. Sí, correcto. Así que bueno, yo creo que espero que les hayamos dejado más respuestas que preguntas, pero creo que fue al revés. Creo que les dejamos más dolores de cabeza que soluciones. Sí, porque yo otra vez, le insisto, tercera vez, mi recomendación, teste. Háganse la pregunta si usted quiere que esa empresa sea familiar y si usted considera que esa empresa sea familiar, entonces involucre a su familia desde el comienzo, establezca reglas desde el comienzo y delimite qué es la familia para usted. Total. Porque otra vez, familia, si nos vamos al concepto tradicional, según el Código Civil venezolano, es papá, mamá e hijos. Si usted, familia, considera a sus hermanos, a su papá, a su tío, un suegro, un primo, la cosa se complica. Entonces, Claro. hay que conversar esos asuntos. Y sea sincero consigo mismo, Sí. usted lo que tiene en casa, porque a lo mejor yo quiero que sea familiar, pero yo no tengo No hay material madera ahí. para. Bueno, búsquese otro sí. Tenga chance de formar otra familia. Forma otra familia. No, mentira, qué feo. Pero también un poco tiene que tener. Yo he visto muchos padres sesgados que no Sí, ven que sus sí. hijos no funcionan para eso. Oh, y No quiere decir viceversa. que no funcionan. Y viceversa, porque a veces son padres que están cegados y el hijo o hija no tiene la facultad, no tienen las facultades, pero insiste tanto que el hijo se deja convencer y el desastre es Y garrafal. también he visto al revés, pocas veces, pero al revés, que es que el hijo o la hija Sí puede y el sí papá, puede y el papá no lo ve. porque siempre lo va a ver como un niño. Entonces también eso es otro extremo. Por eso es Correcto. que hay que hacer unas evaluaciones y por eso yo me voy mucho con que si vos logras un cargo allá, puedes venir a pedir trabajo porque esa persona se demostró a sí misma y te demostró a ti que podía y no anda con un bastoncito o que tú tienes sesgos de que esa persona no puede. Correcto. Y como les comento, estas conversaciones para que funcionen, y otra vez, el factor de éxito de estas empresas familiares exitosas es que estas conversaciones se estuvieron temprano. Si han pasado décadas y esa conversación no han tenido, ese proceso de sucesión va a ser complejo y ojo, porque esta es la pregunta típica que nos hacen. Bueno, ¿y cómo hacemos que mi papá no quiere? Pero cómo, Si tu papá no y quiere, si no yo, quiere. y si yo los llevo para... No, si tu papá no quiere, ella no no- quiere. Esa empresa es de él. O Y sea, ya. olvídate, tú no le tienes que cambiar la forma de pensar a tu papá o a tu mamá porque esa vaina es de ellos. Si usted quiere algo Correcto. suyo y usted quiere una Si empresa usted familiar no de está de hágalo acuerdo, usted. exactamente. La funda usted y usted gestiona su empresa como usted quiera, pero Listo. usted no va a venir a decirle a No, su pero es familia que esa es mi cómo- herencia, es no, mi legado, eso no es tu no. legado. Vaya a trabajar. Correcto. Deje de estar de parásito. Eso no es problema de usted, ese es el realismo de su papá. Este podcast no se solidariza con las empresas, con las frases de... No, porque sí, entonces dicen, no, que mi papá debería, no, tu papá no No, debería tu nada, papá tu no papá puede debería hacer nada. lo que le dé la gana, pero son sus reales, Claro. se los sudó él. Si quiere Exactamente. vender la empresa y gastarse la enviada, se la puede gastar. Eso no es, pero si usted quiere real, hágalo usted. Correcto.
Estuvo fuerte, estuvo fuerte. Listo, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. ¿Quieres vivir una experiencia empresarial con nosotros y con Florida Global University? Puedes hacerlo con nuestra semana ejecutiva, una semana donde vas a vivir una experiencia integral de negocios en Estados Unidos. Vas a poder acceder a recorridos empresariales, recorridos culturales, conversar con empresarios norteamericanos y además escuchar los mejores consejos de negocios en Estados Unidos a través de expertos en la materia. Para unirte a esta semana ejecutiva, que va a ser en Miami desde el 28 de abril al 2 de mayo, solo tienes que escribirnos y te enviaremos información a tu correo electrónico. Únete, te esperamos para que vivas esta experiencia empresarial norteamericana.